Del Señor en Génesis capítulo 26. Amén. Mientras los toman su lugar para que podamos leer la palabra de Dios. Amén. Estamos contentos, damos gloria a Dios por este privilegio. Gracias a los pastores por la oportunidad que nos dan. Amén. A cual tú nos permites, Señor amado, venir a adorarte, venir a glorificarte, venir a exaltar tu nombre, venir a recibir palabras, Señor amado, porque sabemos que tú todavía hablas a tu iglesia. Gracias, Padre. Prepara la mente de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Prepara los corazones, Señor amado, y háblanos lo que tú traes para nosotros el día de hoy, Padre amado. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos? Bueno, vamos a en este día hablar acerca de cómo el comienzo de Dios con los patriarcas para Dios empezar a hacer o a formar pueblo, que Él quería escoger el pueblo. Y lo empieza a formar. Nosotros conocemos la historia, cómo viene la descendencia apartada de parte de Dios. Lo que son los tres hijos de Noé. Entre los tres hijos de Noé, usted sabe que estaba Cam, Set y Jafet. Pero Set es la descendencia que Dios escoge. Y de ahí es donde empieza la descendencia de los patriarcas. Amén. Pero nosotros sabemos que las circunstancias en el caminar de Dios no siempre son tan buenas. Siempre hay momentos difíciles, siempre hay momentos bonitos, atravesamos problemas, atravesamos circunstancias, pero Dios siempre da instrucciones a su pueblo y da como las maneras que ellos tienen que saber cómo afrontar cada situación. ¿Qué es lo que quiero decir? Que Dios siempre instruye a un pueblo a que dependamos de Él. A que cuando ese momento difícil, Dios nunca dijo que no iba a haber momento difícil. Dios nunca dijo que no iba a haber turbulencia en la vida del creyente, en la vida del cristiano. Pero lo que Dios dijo es que aprendamos a depender de Dios en ese momento difícil. Pero pasaba algo. Y el libro de Génesis, el libro que se encarga en escribir, en impulsar la historia de los patriarcas, nosotros encontramos algo muy importante en el capítulo que leímos. Nosotros encontramos algo que se escribe de Isaac. Isaac representa la segunda generación de los patriarcas. Amén. Y lo que había sucedido es que aquí Dios está llamándole la atención a Isaac para que no cometa un error que su papá Abraham cometió cuando se le llegó el momento de la dificultad, cuando se le llegó el momento en que él no halló qué hacer. No se ha fijado que cuando llegan esos momentos, lo primerito que se nos viene a la mente es ver cómo lo vamos a solucionar nosotros. Lo primerito que se nos viene a la mente cuando viene una situación difícil es cómo vamos a hacer nosotros. A veces se nos olvida que tenemos un Dios todopoderoso. Lo digo por experiencia. La aflicción los inunda, los abraza de tal manera en que lo primero que vemos son cosas por nuestros propios medios. Cuando Dios habla a Abraham, Dios le dice a Abraham que se mueva de donde está. Esto es bueno, porque él obedece. El problema es que cuando Abraham se mueve al lugar a donde Dios le había dicho, ahí yo te bendeciré, ahí yo voy a cuidar de ti. Ahí entonces Abraham iba con aquel programa en la mente, aunque era el padre de la fe, pero Abraham llevaba un programa en la mente en que yo voy a llegar ahí y nada me va a pasar. Yo voy a ir donde Jehová me pone y Jehová va a proveer todo. Jehová va a proveer todo lo que yo necesite y yo voy a estar bien. Esa era la idea. Esa es la idea quizás de algunos de nosotros cuando venimos al Evangelio. Allí no me va a pasar nada. Ahí no voy a tener ningún problema, nada me va a doler. Y cuando venimos a darnos cuenta de lo que dice la Escritura, nos damos cuenta que no es así. Aún los discípulos vieron turbulencia estando el maestro ahí. Amén. Porque de eso se trata. Pero ¿sabe cuál es la diferencia? En cuando tú no tenías a Cristo, cuando ahora
es la dependencia de quién. En aquel tiempo sí dependíamos del mundo, dependíamos de lo que nosotros quisiéramos, buscáramos ayuda. Pero Abraham pasa una crisis a la tierra que Dios le lleva, que es Canaán. Y cuando pasa una crisis, era una hambruna que fue en todo el mundo. Y Abraham lo primero que hace es, ni consulta a Dios, se va a meter a Egipto. Se va a meter a Egipto porque él piensa que ahí va a tener la solución. Primero, Egipto en la Biblia representa el mundo. Amén. Vamos a hablar de dos partes importantes. En la Biblia enseña que un lugar de bendición que se llamó Betel. Betel significa casa de Dios. En arameo significa casa de pan, casa de bendición. Entonces, Dios le dice, ahí te voy a bendecir. Pero él no consulta a Jehová. Y él se va para Egipto, va a buscar sus propios medios para solucionar una situación que estaba pasando. Pero cuando se va para Egipto, él sabe que va sin la dirección de Dios. Dios lo había sacado de donde estaba con su familia para llevarlo a Canaán. Él ahí había levantado altar para alabar a Dios. En Canaán él levantó altar y adoró a Dios. Pero cuando él se va para Egipto, de todos los lugares en donde Jacob anduvo, Egipto fue el único lugar que en la Biblia aparece que Abraham no pudo levantar altar para Dios. Es el único lugar donde él no pudo adorar a Dios. Es el único lugar a donde Dios le hizo saber a él que cometió un error queriendo solucionar su problema en sus propias fuerzas, en su propia capacidad. ¿Cuántos dependemos de Dios aquí? ¿Cuántos caminamos por fe? ¿Cuántos verdaderamente le creemos a Dios? Porque usted sabe que cuando la situación se presenta, el primero que se presenta es el diablo abriéndote una puerta. Y Dios le dice, quédate. Dios dice, quédate en Betel. Ya han pasado muchos años, hermanos, que Abraham comete ese error. Ya han pasado muchísimas décadas. No muchísimas décadas, pero sí han pasado décadas. Ya Isaac ya es un hombre. Isaac está viviendo en Canaán y se vuelve a repetir la hambruna. Abraham ya no vive en ese tiempo. Y se vuelve a repetir una hambruna. ¿Y sabe lo primerito que hizo Isaac? Salió corriendo para Egipto. Cuando se habla que la Biblia dice que hay cosas que tú las heredas a tus hijos, nadie está jugando. Cuando nosotros, los líderes, hemos vivido cosas en la familia en las que sabemos que hay un peligro por lo que tú haces, que es lo que va a ser mi descendencia, porque Abraham no se imaginó que iba a dañar tanto a esta situación. Abraham llega a Egipto diciéndole al faraón, esta mujer guapa y elegante que viene aquí es mi hermana, no es mi esposa, llega mintiendo. Décadas después, llega a Isaac y llega haciendo la misma mentira. Llega diciendo, esta mujer guapa que ves aquí, Abimelech, ahí está hablando del rey de Abimelech. Esa mujer guapa no es mi esposa. Esta ya está poniendo la misma mentira con Rebeca. Abraham lo hizo con su hijo, con Sarai, él lo hace con su esposa. Un patrón que se está cruzando. Pero a Isaac Dios lo estorba. Cuando Isaac va hacia ese lugar, es el versículo 2 que leímos. Y dice, y se le apareció Jehová en el camino. Y le dijo, no vayas a Egipto. Dice, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero. Es ahí donde él empieza la descendencia de él en la tierra de Gerar. Una tierra llena de filisteos. Una tierra donde él era extraño. Cuando la Biblia enseña
habitar como forastero, tal vez se refiere a extranjeros, tal vez se refiere a personas que han venido de otros lugares. Y Dios les está diciendo, ahí habitan y ahí yo te voy a bendecir. Ahí no te muevas, que ahí yo voy a hacer algo grande. Entonces, miramos algo bien importante, que Dios interrumpe el plan. Porque cada vez que pasa una situación, lo primerito que te habla es un familiar. Te lo digo por experiencia, no lo estoy diciendo por nadie. Más adelante te voy a contar lo que yo tuve que atravesar hace 1 año y medio. La situación que a mí me arrinconó. Y empecé a buscar medios por mis propias cuentas. El pastor sabe que yo hablé con él. Le presenté una situación porque lo que se predica lo vives. Y a veces lloras, y a veces sufres. Pero verdaderamente, cuando pasan crisis en la Biblia, se atraviesan muchas historias de crisis. A donde las personas, a lo loco, tomaron decisiones. Y las llevaron a cabo, hermano. Y quizás Dios las dejó hasta cierto momento. Pero fueron personas que pagaron un precio que Dios no era el plan que Él tenía. Los hijos de Dios no los movemos por circunstancias. Los hijos de Dios los movemos con un propósito. Los movemos si Dios lo ama. Los movemos si Dios dice que los amamos. Si Dios dice que no nos amamos, no los movemos. Yo no te estoy hablando solo de irte para otro lugar. Te estoy hablando que lo que vamos ahora a desenlazar lo que está aquí metido en las escrituras. Es que tú y yo sepamos lo que somos y que no dependemos de un lugar, lo que Dios ha puesto en ti, pero sí dependemos de una iglesia a donde Dios te ha puesto. Porque tú puedes conocer miles de iglesias, pero solo una es tu casa. Tú puedes conocer miles de pastores, pero solo uno es tu pastor. Solo a uno Dios ha escogido para que te discipline. Solo a uno tú eres oveja. Tú conoces un montón de pastores. Un montón de pastores. Pero este varón que está aquí atrás, él es mi pastor, el que yo la puedo para que me discipline. Este hombre, aunque ustedes no me yo me enoje con las cosas que los tiene que llamar la atención, es el hombre que Jehová ha puesto. Entonces, lo que se menciona en este pasaje es que tengamos cuidado con esos movimientos que surgen, en los que vas a tener consecuencias, como la historia de Ruth en la Biblia. Ruth no es una judía, es una moabita. Moab, quiera sí o no, formó parte de la cultura de Israel, porque toda la vida, cuando pasaba algo en Israel, corrían para Moab. Y Moab era un pueblo mundano, tenían un montón de dioses, eran idólatras. Pasaba algo con el pueblo de Israel, corrían para Egipto, y Egipto significa el mundo. Entonces viene Dios viendo algo que dice: ¿por qué mi pueblo no aprende a depender de mí? Porque mi pueblo en la primera necesidad que se encuentra, corre, y yo aquí queriéndolo bendecir. Es que Dios me habló, y por eso yo me voy. Dios ya me habló del silencio de Jehová, un tema que estoy preparando, todavía no está cocinando. El peligro del silencio de Jehová. Dios a sus hijos ha planeado, ha organizado, ha ejecutado una relación para que nosotros podamos entender el sí de Dios y el no de Dios. Cuando usted entiende que es el sí de Dios y que es el no de Dios, usted es bendecido. Yo soy bendecido. Eso es conocer el mensaje de Dios. Las circunstancias se atravesaron con Noemí. Noemí tenía un esposo que se llamaba Abimelech. Y vino la bruna a Israel, como siempre llevaba momentos. ¿Cuántas veces usted ha pasado crisis? Pero aquí vino el varón Abimelech y Noemí, rapidito, actuando por su propia voluntad. No consultaron a Jehová. Está bueno, sí. Está bueno, acabado de ver. Ellos dicen: es mejor que aquí corrió que yo diga que aquí quedó. Yo no me muero de hambre, yo me voy.
que cuando esta mujer llega a Moab, lo primero que empieza a pasar cuando ella vive en Moab es que Israel empieza a ser bendecido. Está sentado en usted. Lo primero que empieza a pasar es que Israel empieza a ser prosperado. Lloré por él. Entonces ella no quiere regresar por pena, por vergüenza. Sus hijos se le casan, pierde a su esposo, se le muere el primer hijo, se le muere el segundo hijo. De repente tiene que regresar sola y con una nuera que es extranjera. Y que es fruto, que de hecho es el libro de la Biblia. Y tiene que regresar con ella. Cuando ella en su corazón sabía que eso era de esperar un poquito más. Esperar un poquito más que Dios va a proveer. Dios le está diciendo a Isaac, no vayas a cometer el mismo error que tus papás cometieron. Porque si yo no paro esto en ti, esto va a seguir. Y ese es un hábito que se mete en la iglesia. Esa es como una práctica. Yo he conocido gente tan buena, gente buena, cristianos, pero no saben ni cuál es su iglesia porque así es como aparte. ¡Ay, Señor! Son buenas personas, son bien agradables, pero verdaderamente no saben quién es su pastor. Porque asisten como a 4 iglesias, otros tienen 4 pastores diferentes. Una vida desordenada. Y por eso es que Dios quiere hacernos a nosotros entender una cosa. Si Dios te puso en Betel, quédate en Betel. Si Dios te puso en su casa, quédate en su casa. Y cuando Dios decida moverte, Él te va a hablar. Si Dios te habla, algo va a entender. Y si tú te hablas por tu voluntad, algo va a venir fuerte. En la Biblia no narra ningún pasaje a donde que alguien caminó en su propia voluntad y tuvo éxito. Nada. Si usted me puede traer uno, yo cambio esa idea. Pero yo no he conocido ninguno de que decidieron si somos creyentes, si somos hijos de Dios. Usted y yo dependemos de Dios. Usted y yo dependemos que Dios va a proveer. Hoy no tengo nada, pero Dios va a proveer. Ese es mi Dios. Dios va a hacer algo. Pero Isaac lo primero que hace es, se lo voy a traducir hacia el salvadoreño. El mundo no va a solucionar lo que Dios no puede hacer. El mundo me va a solucionar lo que Dios no ha podido solucionar. Esa es la idea. Y el problema, ahí hacemos un lado a Dios. ¿Te imaginas? Y Dios dice, bueno, no es que era mi hijo y que era todo un Pedro que iba conmigo donde sea. Andaba al 100. Pero ahora ya está con el otro. Yo queriéndolo bendecir y se fue por donde está el otro. Los desiertos en la vida del creyente, hermano, a veces son de la vida diaria. Sale de una, te metes en otra. Los desiertos en el creyente. Pero nadie ha salido de un desierto que Dios no haya hablado grandemente en ese lugar, en esa circunstancia, en esa situación. Dios habló. Amén. Yo quiero que lo grabemos algo. ¿Qué dije que se llamaba Betel? ¿Qué significaba? Casa de Dios. Casa de Dios. Y hay otra traducción. A veces no miramos las circunstancias, no miramos, le digo las consecuencias. Pero y aparece un amigo que ese sí quiere verdaderamente que tú prosperes y verte, como él dijo, el mismo Jesucristo dijo, que hagan más que mí. Ustedes hagan más que mí. En mi nombre hagan más que mí. Ese es el amigo que quiere que nosotros toda la vida sobreabunden de nosotros. Pero en el hombre no. En el hombre la ayuda que tenemos es pero sobrepasarle la bendición y ya te va a ver mal. Ya eres tu amigo, No, y le empieza a decir que usted está así porque yo le ayudé. ¿Sabe por qué está así? Porque yo oré por él. Ya, esos amigos abundan en la iglesia. Sí, pero un hermano, le digo, hermano, gracias porque las oraciones de la congregación me ayudaron, hermano. Yo todos los días me cago en mi casa, ni se le toca que ore. Amén. Estamos en Betel. Betel es el lugar donde Dios habla. Betel es el lugar donde Dios le dijo a Abraham que él iba a bendecir su pueblo.
cuando usted se mueve de ese lugar, como lo hizo Jacob más adelante, en el capítulo 34, perdón, que le dijo a Dios que se fuera a Betel, pero viene y se queda en ese lugar, en Siquem, le gustó Siquem porque había más mundo, más dinero, y usted ya notó la desgracia que sufre. Y cuando él entiende que se le está perdiendo su familia, le hicieron lo que le hicieron a su hija, él dice: Dios mío, tengo que irme a Betel. Y él se va a Betel, pero ya ha pasado un desastre, ya ha pasado una consecuencia, ya ha pasado algo que Dios no quería que pasara. ¿Por qué razón? Porque no caminó bajo la voluntad de Dios. ¿Qué cuesta caminar bajo la voluntad de Dios, hermano? Cuando te están ofreciendo una oferta buena, ¿qué cuesta caminar bajo la voluntad de Dios? ¿Qué cuesta hacerle caso a Dios? Cuando verdaderamente el diablo te está ofreciendo algo bien bonito. Y en el momento de la crisis ya dejamos de orar, ya dejamos de congregarnos. Porque el diablo busca ese momento que te ha desconectado. Ese momento que la aflicción ha podido más que tu fe. Que el momento difícil ha podido más que tu fe. Y cuando el diablo mira que tu fe ha disminuido y en ti anda una aflicción, el diablo llega. Recuerdo esa llamada a las 4 de la mañana, todavía estaba dormido. Recuerdo esa llamada. Eran las 4 de la mañana. 4 meses sin trabajar yo. El coronavirus nunca se me iba de mi casa. 2 meses lo tuve ahí. 4 meses sin trabajar. Cuando me ofrecen casa, me ofrecen carro, me ofrecen trabajo. No casa para rentar, no. Casa de mi hermano propia de él, de la que era comprada ya pagada. Veniste, no está trabajando conmigo, viví en casa, y no trae casa como donde yo vivo. No, una casa de 4 habitaciones. Así es, diablo. ¿Sabes qué me dice? Ahorita yo te pago los vuelos, dame 3 horas. Empieza la carne. Señor, pero ¿cómo es posible? Egipto, mira lo que me está diciendo. Egipto, hablando. Me fui a la cocina. Reuní a mi esposa. Reuní a mis hijos. ¿Qué dicen? Esta oferta está buena. Yo no te estoy mintiendo, el pastor sabe. Yo no te estoy mintiendo. La crisis todavía positiva del coronavirus, ya no tenía nada, pero iba y el bendito papel me salía positivo. Hablamos por teléfono, no, ahorita no tenemos a nadie, estamos completos, hay mucha gente trabajando. Las puertas se cerraron. Empecé a depender de que tú me llevaras un plato de comida a mi casa. Empecé a depender que tú me dieras una ofrenda. Yo no te estoy hablando cuentos. Hermanos llegaban a mi casa, me moría de la vergüenza. Sin ni un 5 en la bolsa, mi esposa solo lloraba. Y las benditas llamadas no cesaban. ¡Venite! ¡Venite! Aquí están las llaves, esa casa es tuya. Esa casa yo no se la debo a ningún banco, me decía mi hermano. Esa casa yo la pagué cash. La remodelé para ti. Tiene un lugar de juego para tus niños. Y yo en mi crisis. No estoy hablando por alguien aquí. Si Dios está hablando, gloria a Dios, alaba a Dios. Y yo en mi crisis. Los pastores solo me decían, sigamos orando. Sigamos orando. Y le dije, no, pastor, ¿sabe qué? Es que yo me voy para Egipto. Yo no veo la mía. No pude pagar mi renta, me la tuvieron que pagar de allá. En una ocasión la pagaron de aquí. No, yo no voy a estar en esta situación. Señor, ayúdame. Dobraba rodillas, pero llegó un momento que la aflicción avanzó, me abarcó, podía más. Mi fe se vino al piso.
Y empecé a vivir esa situación. Empecé a vivir esa crisis. Mi esposa y yo somos los responsables de sacar adelante el hogar. Mi hija solo llegaba y me decía, no es correcto que lo vayamos. Yo iba a orar a mí. Me dolía el corazón. Porque ella le decía a Dios que hiciera algo para que esta familia no agarrara camino. Porque no era la voluntad de Dios. Porque nos apresuramos a tomar decisiones. Y son decisiones que pueden arruinar tu vida y tu descendencia. Hay una semilla que ha empezado a dar fruto en Betel. Hay una familia que ha empezado a fructificar en Betel. Y cuando tú te pones a bajar la calle donde la plantes no va a ser lo mismo. No se va a levantar como se estaba levantando. Tenía 3 llamadas a diario. Mi esposa se sentía, no me estaba dejando mentir. ¿Cuándo? ¿Puedo pagar tus boletos ahorita? Mándame la información de tus niños, de tu esposa. Mándame la información. En una ocasión mi esposa me acerca y le dije, yo siento que Dios me está abriendo puertas, porque cuando tu fe cae, el diablo habla. Y cuando el diablo habla, ten cuidado, porque el diablo te confunde. Avanzaba, porque usted tiene una idea de que es un sacerdote de hogar en una crisis, en una crisis en la que tú no ves la tuya, en una crisis donde solo llorar te tranquiliza, solo llegas a tu cuarto y lo que miras es que prácticamente no tienes nada. Abraham pasó esto, y Abraham lo primero que buscó fue el refugio de Egipto. Y de Egipto lo que trajo es una plaga, una esclava. Su hijo venía haciendo lo mismo para Egipto. Gloria a Dios. Por Isaac Dios intervino mientras caminaba. A Isaac le salió Dios en el camino mientras caminaba. Porque dijo, este hombre sabe que su papá hizo esto y no se va a detener, se va a ir y se va a perder mi propósito en él. Eso es lo que Dios, mira, y eso es lo que Dios le dice a cada hombre de hogar, a cada sacerdote de hogar. Tal vez tú y yo ya estemos viejos, pero piensa en tus retornos. Piensa en tus retornos. Piensa en tus hijos. Que después te van a decir, padre, me tuviste como que éramos nómadas, por un lado para el otro, para arriba y para abajo. ¿Y sabes qué pasó? Hoy no ama a Dios. Tal vez lo viste cantando. Tal vez lo viste tocando un instrumento. Una de las cosas que mi hija decía es, ya se dio cuenta que ya estoy sirviendo en la iglesia y usted se quiere ir. Ya se dio cuenta. No me estaba dando respeto, me confrontaba. Yo estoy orando porque eso no se llegue a cabo. Pero yo le decía a Dios, habla. Señor, habla. Señor, habla. Pero yo quería que Dios hablara a mi favor. Yo quería que Dios me dijera, ok, mijo, vete ya mañana si quieres. Yo quería, porque a veces así oramos. Oramos y ya tenemos la respuesta planeada y queremos que Dios obre en base a esa respuesta. El silencio de Jehová. Desde ese tiempo yo empecé a hacer notas. Cuando sea el momento voy a predicar de eso. Me empecé a escribir. Cuando Dios no te responde, cuando Dios se calla, y aunque Dios te vea llorar, te sientes como parte del libro de Lamentaciones, de un profeta solo también y le está escribiendo la historia, de un pueblo que le está diciendo a Dios, Señor, mis ojos están inundados, y tú no lo ves. Yo no aguanto esto, y tú lo abandonaste. Yo no sentía que Dios me había abandonado, pero mi ideología era, Dios es omnipresente. Y Dios es aquí, Dios va a estar allá. Esa era mi idea. Pero un día, Dios hizo conmigo lo que hizo con Isaac.
Isaac ya iba o estaba orando. Isaac le había agarrado sus tiliches y ahí en el camino. La Biblia dice que le salió en el camino, Dios le habló. Yo puse una fecha. Y ahora te lo digo con autoridad, porque Dios, no sé con quién Dios está tratando este punto, este tema. Pero si te lo digo porque yo lo viví, yo lo sufrí. Puse una fecha en mi voluntad, en mi decisión. Puse una fecha y le dije, Señor, ¿sabes qué? Ya no estoy actuando. Fui con la dueña de la casa de renta y le dije, mira, este es el último mes que le pago, hasta con dólares y aún le voy a terminar de pagar. Ya no me dijo la doña Sergio, ya se va así. Y le entregué la casa. Entregué la casa. Vaya, le dice mi esposa, arregle ese asunto para que le hagan ese traslado de la situación. Fuimos y a mi esposa, sin no tener ningún problema, sin no tener ninguna culpa de eso, le ponen un billete en el pie con restricciones que no se podía alejar mucho. Pasando esos días, Dios me habla. Dios me habla porque cuando mi esposa me da una gran depresión, Dios empezó a levantar mi fe. Porque yo entendí que si Dios no hacía eso, este cabezón se iba a alargar. Y el propósito de Dios no se iba a llevar a cabo, ni en mí, ni en mi descendencia, ni en mis hijos, ni en mi hogar, en nada. Pensemos en algo más allá de nosotros. Pensemos en el campo que Dios nos ha dejado. Es bonito leer la Biblia. La Biblia dice que nosotros, Dios nos ha puesto a los hijos como maestros y que son herencias de Jehová. Que te preocupe. Tal vez vemos los niños aquí adelante cantar. Eso significa mucho. Yo no sé para ustedes, pero eso significa mucho. Cuando Dios hace eso, yo me di cuenta que Dios intervino de una manera que jamás había pasado eso en mi vida. En mi familia jamás había pasado una situación así. Y Dios me habla acá. Y no me habló por nadie de acá. Porque a veces pensamos, quizás sabía la situación, quizás alguien me contó. Me habló por un invitado. Y me dice, quédate, permanece, porque yo voy a bendecir. Tengo planes para tu familia. Tengo planes para tu descendencia. Avanza. Dios pone a Isaac ahí. Y cuando empieza la historia de Isaac, a mí me llama la atención. Porque Dios le dice, no llegues aquí. Tú tranquilo, yo te voy a bendecir. Empieza. Y Dios es lo que me dijo. Quédate, te voy a bendecir. Quédate, bebé. Yo te voy a bendecir. Egipto no te va a dar. Porque a veces los mueve los materiales. A mí me estaba moviendo lo económico. Te mueve el cómo pagar. Y sí, puedes vivir prosperado. La familia ya vive próspera, pero no tienen a Cristo. Tal vez a ti te falte dinero, pero como Dios le dijo a la iglesia de Esmirna, aparentemente eres pobre, pero eres rica. Porque en ti está mi nombre. Ustedes no tienen a mí. Ustedes no están pobres. Está la mano de Jehová. Y Dios empezó a bendecirme. De la nada empezaron personas a llamarme. Ya me llamé por teléfono yo. Ya no estuve rogando a alguien conseguir un trabajo. Me empezaron a llamar personas que ni yo conocía. Personas que no eran de compañía. Personas que tenían su casa y querían que se le hiciera un trabajo. Me empezaron a llamarme personas que ni idea. Dios abriendo puertas, cumpliendo lo que vaya. Y las circunstancias se siguen presentando. Las situaciones se siguen presentando. Nadie está exento a eso. Se pasan situaciones difíciles, pero Dios no los abandona.
Dios es fiel. Dos errores grandes. Dos errores grandes comete Abraham. Uno de ellos es ir a Egipto sin permiso de Dios. Otro es creer que en él podía solucionar las cosas. Usted y yo no podemos solucionar las cosas, hermano. Usted y yo no podemos solucionar las cosas. Cuando la crisis se venga encima, aprenda a doblar rodillas. Porque Dios es lo que me enseñó. La dependencia de Dios no se ve y no se puede dirigir por personas que verdaderamente no conocen de Dios. A esas personas no les importa que tus hijos fracasen en un futuro. Ellos no están interesados. Ellos miran las cosas superficialmente y lo que quieren es sacarte de un apuro, de una u otra manera. Ellos piensan que te están ayudando. La situación es que aquí cambia todo, porque tú y yo dependemos de Dios. Tú y yo dependemos de Dios. La Biblia enseña que dice que Isaac no se movió de ahí. Y cuando la Biblia enseña que Isaac no se movió de ahí, sabes que Isaac ahí sembró. Isaac ahí cosechó. Y cuando Isaac cosechó, en ese lugar, la hambruna todavía estaba continuando. Pero cuando Isaac empieza a cosechar, hasta los enemigos se le enojan. La Biblia menciona en el capítulo 16, en el versículo 16 del capítulo 26, que dice que se le levantan cuando lo ven prosperar y le dicen: esos pozos son de nosotros. Los pozos que tú has cavado son de nosotros, pertenecen a nosotros. Y él dice: agárrenlos. Yo soy semilla, dijo Isaac. En mí hay un poder de producir. Y se iba y hacía pozos y sacaba agua. Y como ellos no podían sacar agua porque era un desierto, porque verdaderamente es de loco querer abrir un hoyo en un desierto. ¿Qué vas a encontrar? Los que han pasado el desierto ven que hay, pero son tuberías que llegan desde otros lados, hermano. No es que ahí hayan cimientos de agua. Pero Dios allá lo está haciendo para hacer algo sobrenatural y hacer que el pueblo entienda que es depender de Dios. Siembra. Aquí siembra. Acuérdate que lo que tú siembres es el fruto que tú vas a cosechar el mañana. El problema es que a veces ya dejamos de sembrar. Y el que deja de sembrar, toda la vida tiene ganas de irse. El que deja de sembrar, sabe que no está esperando nada ahí porque no ha sembrado. El agricultor que siembra, él permanece cuidando, él permanece ayudando, él permanece protegiendo, porque él sabe que él sembró y él va a cosechar. Entonces la cosecha es lo que tú siembras, pero cuando tú te decides moverte para cualquier lado, aparentemente no has sembrado. Y el problema es que te quieres ir a otro lugar donde tampoco has sembrado. No puedes ir a cosechar a un lugar donde no has sembrado. Si Dios le dice a Isaac: quédate ahí y siembra ahí, ahí vas a cosechar. Dice la Biblia que este hombre llegó a ser uno de los hombres más ricos de Gerar. Pozos que hacía, se le caían los enemigos: este es de nosotros. Pero como él andaba algo en él, es que él sabía que él era una semilla. Y él sabía que él podía producirse, porque el que es semilla, a donde quiera que se plante, da fruto. El que es semilla no tiene excusa. Usted y yo somos semilla y vamos a dar fruto, amén. Él sembró, él cosechó y fructificó en un año que la crisis estaba terrible, y él ahí se fructificó, porque en él había el poder de producir. Dios ha puesto algo grande en ti y en mí. Y dice la Biblia que lo que hizo Isaac fue adorar a Dios. Lo que hizo Isaac es clamar el nombre de Jehová, porque él aprendió a que de Dios se puede depender
Y aún en los momentos difíciles, Dios no te suelta. Dios no te suelta. Pero de ese desierto tú sales más fuerte. De ese desierto Dios te saca en victoria. Dios te saca más bendecido. Porque eso que pasó ahí, Dios bendice a Abraham. Tiene el nombre de la fe. Es el hombre que tiene el nombre de la fe. Pero Dios tenía que corregir cosas, porque no eran perfectos. Ellos cometían muchos errores. Y la situación que estaba pasando es que Dios tenía que cuidar a su pueblo. Dios cuida de ti y Él cuida de mí. Él se encarga de esa provisión. Porque cuando te mueva algo, que sea una palabra. Cuando Dios va a mover a alguien, le habla específicamente. Cuando Dios no mueve a alguien, algo se pierde. Algo se pierde. Y eso es peligroso. Y yo te digo algo. Nadie quiere vivir una situación en batallar con un hijo cuando tenía grandes privilegios en la iglesia. Yo no veía a mi hija en una situación allá. Empecé a ver el ambiente, porque uno se vuelve bien geográfico, hermano, cuando están pasando esas cosas. Empieza a ver mapas ahí, parece usted que es de inteligencia. Alrededor, una iglesia católica enfrente, una un templo de los hinduistas a un lado. Y usted se empieza a pensar y dice: Dios está cuidando mi descendencia. Dios está cuidando algo grande en mí. Es que Dios no te está deteniendo porque Él quiere detenerte. Dios no te está deteniendo porque a Él le da su regalada gana de hacerlo. Él te está deteniendo para que te fructifiques, para que eches raíces, para que des fruto. Porque no te puedes estar trasplantando de un lugar a otro, porque lo que sucede es que te vas a morir, se te va a morir tu raíz. Por eso es que encontramos historias grandes en la Biblia de gente que tuvo grandes privilegios, adoró a Dios, exaltó a Dios, tocó todos los instrumentos habidos y por haber, pero de repente pasó algo en su vida. Y lo primerito es que yo, hermano, aquí es donde yo no puedo dar fruto. Yo tengo que irme de aquí porque yo aquí es donde no puedo dar fruto. Pero si el fruto está en ti, la semilla está en mí. Usted cabe en un desierto y Dios le permite sacar agua. Eso está en mí. ¿Y qué es lo que sucede? Que se los olvidó de lo que Dios hizo. Se los olvidó de lo que Dios empezó a hacer. Que se te olvide a ti. Pero acuérdate que tú necesitas que tus hijos sean bendecidos. Hermano, no es fácil. Yo tengo mucha familia. Sus hijos tocaban instrumentos y están presos. Sus hijos, tengo un primo que era diácono en una iglesia. Allá está preso en Virginia por andar haciendo cosas que no deben. ¿Por qué pasó? Sus papás eran tan inestables en las iglesias que lo que en él había, lo apagaron. Se apagó esa llama, ese anhelo. Yo recuerdo a este muchacho bien motivado. Yo recuerdo a este muchacho como cuando su hijo le dice: quiero ir al ensayo, quiero estar ahí en el culto. No apagues esa llama. Después lo vamos a lamentar. Después te vas a lamentar cuando veas que a tu hijo no le importa lo de Dios. Cuando veas que a tu hijo le da igual, haya culto o no haya culto. Cuando ya tu hijo no adora. Cuando ya tu hijo no alaba a Dios. Cuando ya tu hijo no anhele la presencia de Dios. ¿Por qué razón? Porque tomamos decisiones malas. Tomamos decisiones que los llevó a vivir consecuencias difíciles. Hay un compromiso para la iglesia. Hay un compromiso que nosotros tenemos que vivir. El pozo, porque hay quienes que a veces se mueven de las iglesias, que porque por los privilegios. Es que llegó alguien y lo hace mejor que mí. Es que eso lo hacía yo. Porque así llegaron con Isaac. Este pozo pertenecía a mí. Hay que te quede, le dijo, si sabes que yo tengo el poder para producir más pozos y salen más aguas todavía. Pero es que este también los toca a nosotros. Agárralo.
Y seguía produciendo. Porque el Hijo de Dios no se detiene. El Hijo de Dios no se para. El Hijo de Dios sigue alumbrando, siempre sigue alumbrando. Pero ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Esto surgía hasta en los tiempos antiguos. El día de hoy surge. Hambre, dijo Pablo. Tempestades. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Romanos 8:35. ¿Quién podrá separarte del amor de Dios? ¿Cuántas cosas hemos hecho, hermano? Dios los tiene en este lugar por su misericordia. ¿Por qué una situación los va a mover? Te lo digo, te estoy hablando con mi experiencia. Una situación me iba a mover a mí. Y la oferta era buena. Esa oferta no estaba mala, nadita de mala estaba. Estaba pero una chulada de oferta. Todo pagado. ¿Estaba Dios en ese asunto? Cuando Dios está en ese asunto, Dios habla. Pero Dios no estaba en ese asunto. Bendito sea Jehová, que no me permitió cometer un error, que quienes iban a pagar las consecuencias, tal vez no era yo, eran mis hijos. Bendito sea Jehová, que metió su mano en el último momento. La metió 5 días antes de irme. Metió su mano en la misma semana que yo iba para allá. Es que esto no es cuento de hadas. Me voy con mi esposa y mi esposa me habla de la oficina. Me tienen en el sótano y me están diciendo que hasta me pueden deportar. Había necesidad de llegar a eso. ¿Sabes cuándo se lo quitaron? Y es que es increíble cómo Dios se mete en el asunto. ¿Sabes cuándo le quitaron eso? El día que lo sentamos y le dijimos, ¿sabes qué? Hablamos con mi hermano. Y le dije, ¿sabes qué? Olvídate de esa tu oferta. No me muevo de California. No me muevo por ningún lado. Olvídate de esa oferta. Olvídate. A los 2, 3 días le hablaron. Córteselo, arránqueselo, bótelo porque ya no lo tienes que tener. Pero si todavía tuviera esa bendita idea en mi cabeza, ahí lo anduviera. Ahí lo anduviera. Porque uno hace cosas que no te das cuenta que sacrificas a alguien. Yo me estaba llevando entre las patas el esfuerzo de mi niña. No me estaba importando. Pero una niña, mire hermano, cuando Dios me hizo reflexionar y ver a mi hija tocar el teclado, mire, yo corría a hacer un Facebook Live allá y ustedes lo veían, porque como no podía, salía mi gran cara primero y hasta que podía poner mi cámara bien, ahí están todos los videos así, ya los vio. En mi corazón había emoción, en mi corazón había alegría. Piense en su descendencia. No piensen que va a tener una mejor casa, un mejor carro. Piense en que sus hijos aman a Dios ahorita. Piense en que sus hijos adoran a Dios ahorita. Piense en que esa descendencia se puede arruinar por algo material que tú andas buscando. A mí no me estaban ofreciendo mala hora de pago allá, hermano. A mí no me estaban ofreciendo la mala hora por hora. Yo no te quiero dar números, pero a mí me estaban ofreciendo 1,700 por semana. Y en la casa vives, si trabajas para mí, me dijo, no necesitas pagarme renta. Una oferta, y no me la estaba haciendo cualquier persona, era mi hermano en carne. Porque yo solo quiero decirte cómo el diablo quiere destruir el futuro de tus hijos, cómo el diablo quiere destruir las familias. Por haber Abraham descendido allá, hasta sin mujer iba a venir. Ya leyó la Biblia que Dios tuvo que hablarle al faraón rápido, no la toques, porque aunque este hombre te mintió, esa mujer de él, porque Dios quiere cumplir un propósito. Dios va a cumplir ese propósito.
A mí me hizo pasar un proceso. No sé qué proceso te haga pasar a ti. Pero si Dios va a cumplir un propósito, te va a detener a como sea. ¿Sabe por qué? Porque Dios me estaba inquietando que lo que se está viniendo en el mundo es bien fuerte. Y las llamadas como la de mi hermano van a empezar a surgir. Las llamadas como la de mi hermano van a empezar a surgir. Y lo digo porque si él me está viendo, gloria a Dios, yo les pude hablar a él como era. Y le dije, y es que ¿sabes qué? A mí Dios me detuvo y no puedo pelear contra él. Dios le agarró la pata a mi esposa y ya no me puedo ir. Le dije a Dios, le dije a mi hermano, yo no me voy a ir. Mi vida empezó a ser bendecida. Tenía Dios que enseñarme ese espacio, enseñarme a que pudiera experimentar un desierto. Hay veces ahí Dios cambia los caracteres de esos orgullosos. A mí no me ayude porque yo tengo y no tienen nada. No se preocupe, hermano, yo tenía en la cuenta del banco bastante. No tienen nada, pero nadie les puede ayudar porque son orgullosos. Nadie puede hacer nada. Ya les da pena irles a tocar la puerta. Mira, aquí le traía un atol chuco. Ahí en El Salvador es bien bueno ese. ¿Por qué razón? A veces Dios te mete a esos desiertos para transformar algo en tu vida, para cambiar algo en tu vida que el Dios quería tratarlo y que por esa razón Dios no podía llevar a cabo el propósito. Pablo dijo, dura cosa es darte cosas contra el aguijón. En pocas palabras es que es difícil es querer pelear con Dios. Cuando sabes que no le puedes ganar, cuando sabes que la situación que estés peleando, Dios te va a soltar, hermano. Mira, yo doy gloria a Dios porque Dios estuvo así de soltarme. Si Dios me suelta, me voy. En esos días pasó un problema serio en esa casa. Es que no te estoy hablando de una historia que me la inventé. Mi esposa es testiga. Pasó un problema serio en esa casa. Resulta que esa casa está en una ciudad a donde solo blancos hay. No hay ni un latino. Y mi hermano mandaba unos empleados a dormir ahí. Y le dijeron, no pueden venir ellos aquí porque son gente de malos aspectos. Allá voy a estar mejor. Mis hijos van a tener más espacio para jugar. Sí, pero se los va a llevar el diablo y eso te va a doler. ¿Cómo crees que yo voy a cambiar? Mi hija danzando, mi hija tocando un teclado. ¿Tú crees que yo cambio eso por dinero? ¿Tú crees que yo cambio eso por material? ¿Tú crees que eso tiene un precio? Iglesia, la oferta va a llegar. Piénsalo. Porque el diablo es astuto. El diablo ya vio el propósito de Dios en nosotros. El diablo ya escuchó cuando Dios te ha hablado. Y el diablo dice, ahora voy a ver si no es cierto. Ahora voy a destrozar ese propósito. Y busca el momento difícil. Y busca ese momento que tú estás bien frágil. Busca ese momento para llegarte a decir, te voy a ayudar. Sal de eso. Costó mucho tiempo llorando. ¿Sí? Costó mucho tiempo llorando. Porque todos se lo cerraron las puertas. A mi esposa le daban desempleo, se lo quitaron. Y dije, lo único que quedaba. Pero Dios dijo, te voy a bendecir. Permanece en Betel. Te voy a bendecir. ¿Cuántos estamos en Betel todavía? Esperando que Dios haga algo. Estamos en Betel esperando que Dios se glorifique. Tú eres semilla. Dios aquí te plantó para que dé fruto aquí. Y no importa qué circunstancias esté pasando el mundo, las leyes, el Congreso, la iglesia depende de Dios. Hay veces que se pasan momentos difíciles.
Pero la iglesia, Dios la hace que pase cosas para que dependan de Dios. Para que dependan de Dios. No arranques algo que Dios ya plantó. No lo arranques, porque vas a pagar consecuencias graves. Imagínate la situación que yo me tenía que haber enfrentado. Hay 3 familiares míos que no regresan por pena. Familiares míos en carne, en sangre. En la pandemia agarraron viaje y no regresan por pena. Están viviendo en un lugar bastante difícil. Pero lo que yo te estoy diciendo es: acuérdate lo que Dios habló. Si Dios ha hablado a tu familia, a mi familia, si Dios te ha dado una palabra, amárrate de esa promesa. Abrázate de esa promesa. Dios ha dicho que aquí me va a bendecir. Dios ha dicho que aquí me va a prosperar. Y como la prosperidad no es solo económica, la prosperidad es que tú veas cómo Dios empieza a usarte a ti y a tus hijos. La prosperidad es que Dios te guarde. Hay muchas cosas que pensamos nosotros que no son prosperidad. Y pensamos que prosperidad solo es que gane $5,000 a la semana. Tal vez pueda ganarlo en otros lugares. Tal vez pueda ganarlo quizás mucho más. Pero hay algo que vale mucho y el diablo te lo puede arrebatar. Quise compartir esto con ustedes porque hay inquietudes que el Espíritu Santo las pone mientras uno ora. No me gusta agarrar un tema por agarrarlo. Los pastores lo saben. Cuando Dios me inquieta hablar algo, yo no lo voy a callar, porque ese fue un proceso que mi familia lo vivió. Yo lo viví, con mi esposa lo vivimos. Las ofertas del diablo son buenas. Las ofertas del diablo son, pero te hacen que dudes. No, hermano, a mí no me mueven esas ofertas. Usted porque era un gran chuletón. 4 meses sin trabajar. El único ingreso que había se lo cortan a mi esposa. Pero ¿sabes qué? No hubo un día que no comiéramos. No hubo un bill que no se pagara. No hubo un mes que la renta no se pagara. Tú me preguntas de dónde. No sé. No sé. Pero Dios proveyó. Solo avanza en Betel. No te muevas, no te vayas. A veces dices que viera que en aquella iglesia me dan otros privilegios. El río que Dios puso a correr está en ti, no en otra iglesia. De mi interior van a correr ríos de agua viva. Eso está en ti, eso está en mí. Yo me voy a ir porque no me gusta el mundo que estamos viviendo acá. Y ahí andan. Conozco un montón de personas, hermano. Conozco al Señor desde el 2005. He conocido miles de familias en un lugar, en otro, en otro, en otro, buscando una iglesia para que Dios les solucione el problema. Y Dios solo está esperando llevar a cabo un propósito en ti. Pero no te instalas, no echas raíces. Y mientras tú no eches raíces, Dios no puede confiar frutos en ti. Dios no puede confiar algo en ti, porque estás en la arena. Estamos todavía en la superficie de arriba. Pero cuando Dios mira a un creyente que agarra raíz y puede ver madurez en él, es cuando Dios lo empieza a usar. Es cuando Dios empieza a glorificar. Es cuando nosotros conocemos a un Dios no por historia, sino porque Dios los ha hecho atravesar ese problema. Muchas veces venía yo aquí y solo yo sabía lo que estaba atravesando. Una vez me paré enfrente y dije: la semana pasada, la semana que viene, me despido de todos.
muchos hermanos. La semana que viene me voy. Ya tenía en venta mis carros. Dios no me permitió. Yo no sé qué va a hacer Dios contigo, para que tú entiendas que Dios no se mueve en lo material, para que tú entiendas que Dios no se mueve en las emociones. Si Dios no ha hecho nada contigo en este lugar tantos años, no te tragues ese cuento que el diablo te está diciendo que en otro lugar vas a ser millonario. Esta iglesia, con esto termino, esta iglesia, aquí el que no busca servir en algo es porque no quiere. Tenemos pastores abiertos a todo. Dios ha puesto pastores que no se adueñan del púlpito. Dios ha puesto pastores que lo que quieren es ver gente dando frutos, ver un pueblo desarrollándose. Tenemos que echar raíces. Tus hijos van a crecer. Tú y yo no vamos a estar en el día de mañana, pero esa descendencia va a seguir. Tus nietos van a contar una historia tuya y mía. Tus nietos, tus hijos van a decir: mi papá aquí se mantuvo. Le pasó de todo, pero aquí se mantuvo. Sufrió circunstancias difíciles, pero aquí se mantuvo. Que sé, yo no sé si de aquí a 80 años uno de tus niños que ves brincando aquí van a ser los pastores de una de las muchas iglesias Casa de Gracia. No sé si los que todavía están en el vientre de las madres van a ser esos evangelistas de fuego que Dios va a levantar de aquí para las naciones. Yo no sé. ¿Ya te has puesto a pensar en eso? ¿Ya te has puesto a pensar que Dios no quiere que andes como nómadas? Cuando ministro a mis hijos, mi es testiga, lo primero que yo le digo: hija, Dios te ha puesto en ese lugar para cosas grandes. Dios te ha puesto en este lugar. Es que no te pusiste solo. ¿Tú crees que tú solo viniste aquí? No, mentiras. El Espíritu Santo te trajo. El Espíritu de Dios te sembró frutos. Tú y tus hijos. No le demos espacio al diablo. Que el diablo diga un día, por medio de la boca de tus hijos: tú nunca te estabilizaste, papá. Tú nunca agarraste las cosas de Dios en serio, papá. ¿Qué me vienes a reclamar a mí una vida en santidad? Si nunca avanzaste en la iglesia, toda la vida eras inestable, peleabas por todo, criticabas a medio mundo. Date una idea de lo que Dios hace en tu vida. Póngase sobre sus pies. El Espíritu Santo quiere ministrar las familias. El Espíritu Santo quiere ministrar las familias. Y el Espíritu de Dios lo que te dice es: quédate en Betel. Quédate en Betel. En Betel Isaac sembró. En Betel Isaac recibió el fruto. En momentos difíciles Isaac recibió el fruto. En momentos difíciles el mundo que haga lo que quiera. Iglesia, dependamos de Dios. Es duro ver
que hay $200 en tu cuenta y hay que pagar 1,500 de renta. Eso duele. Pero cuando Dios quiere mostrar su gloria, es cuando usa este tipo de situaciones. Y de repente te das cuenta que tu renta está pagada. ¿Por qué? Porque depende de Dios. Porque Dios te provee. Dios provee. Dios provee.